Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Y es un placer estar aquí para profundizar en el tema de hoy. Bueno, hoy empezamos esta nueva exploración a fondo sobre algo que tenemos literalmente delante de nuestras narices, en casi todas las casas. Exacto, o sea, en el mismísimo salón. Sí, en el centro del salón. Hablamos de la televisión, pero a ver, no vamos a apelar a la nostalgia típica de qué programas veíamos de pequeños, sino que hoy traemos un análisis brutal. Muy, muy profundo, sí. Es un texto revelador. Eso es, un ensayo que demuestra los peligros ocultos de este electrodoméstico. Cómo, digamos, no solo entretiene, sino que rediseña nuestra neurología, la salud mental y la estructura de la familia. Es que es un cambio de paradigma histórico total. Fíjate que siempre hemos visto a la televisión como, bueno, un simple canal por el que viaja la información. No, un símbolo de progreso. Claro, él no va más tecnológico en su época. Eso es. Pero el texto que analizamos hoy aborda cómo este aparato es, en realidad, un ecosistema que modifica a quien lo habita, una presencia que exige una gestión súper cautelosa. Vale, vamos a desgranar esto, porque quiero entender el mecanismo exacto. ¿Cómo pasamos de maravillarnos viendo, yo qué sé, la llegada a la Luna en directo, a tener un dispositivo que altera nuestra capacidad cognitiva? Comencemos por los cimientos de la investigación, el momento neurológico. ¿Qué le ocurre al cerebro en el instante exacto en que alguien se deja caer en el sofá y enciende la pantalla? ¿Ves? Que entra en un estado de pasividad metabólica casi absoluta. O sea, para entenderlo, el ensayo hace un contraste muy revelador entre la lectura y el consumo televisivo. Ajá. Cuando alguien abre un libro, su cerebro se ve obligado a realizar un esfuerzo monumental. Tiene que decodificar símbolos abstractos, transformarlos en palabras, dotar a esas palabras de significado. Imaginar los rostros de los personajes y todo eso. Exacto. Montar los escenarios en su mente y marcar su propio ritmo. Es un proceso creativamente activo que requiere mucha energía. Es decir, que la diferencia fundamental no radica tanto en el contenido que se consume, sino en el coste metabólico que ese consumo le exige al cerebro, ¿no? Totalmente. Frente a la pantalla, todo ese andamiaje cognitivo viene ya prefabricado. Claro, la imagen llega ya construida. Sí, la narrativa tiene una estructura cerrada y, lo más importante, el ritmo viene impuesto desde fuera. Entonces el lóbulo frontal, que se encarga de la concentración y el razonamiento, pues reduce drásticamente su actividad. Y a largo plazo, supongo que el hábito de esta recepción pasiva debilita nuestra paciencia para cualquier tarea que requiera reflexión. Sí, la atención queda secuestrada por un reflejo neurológico básico ante la luz y el movimiento, sin participar. Resulta curiosa esa atrofia. Fíjate que, leyendo precisamente ese apartado de las fuentes, se me venía a la cabeza una analogía. Consumir televisión de forma constante y reflexiva es como si a uno le dieran la comida ya masticada todos los días. Qué buena comparación, sí. Al principio parece el colmo de la comodidad, cero esfuerzo. Pero el cuerpo humano se adapta a lo que se le exige. Si uno deja de masticar, los músculos de la mandíbula se debilitan. Claro. Y al cabo del tiempo, cuando a esa misma persona le ponen delante un plato que requiere usar los dientes, el cuerpo lo rechaza por pura pereza física. Lo fascinante aquí es que esa pereza mental se traslada de manera directa a la forma en que interpretamos la realidad que nos rodea. Porque perdemos la costumbre de masticar la información. Exactamente. Al no procesarla activamente, lo que se erosiona es el espíritu crítico. El texto subraya repetidamente que la televisión jamás muestra el mundo tal como es. O sea, es una imposibilidad técnica. Claro, lo que muestra es una selección editada, un filtro. Un filtro parcial, sí. Alguien en una sala de control decide qué imágenes abren el día, qué tono musical suena, a quién le apagan el micrófono. Y la audiencia deja de mirar el mundo con sus propios ojos. Lo cual explica perfectamente el siguiente problema. Si perdemos nuestro espíritu crítico y dejamos de cuestionar ese filtro, empezamos a confundir esa realidad prefabricada con el mundo real. Eso es. Y claro, si nuestro nivel de atención es tan bajo por esa pereza mental, la única manera que tiene el medio de retener a la gente frente a la pantalla es apelando al instinto más primitivo. Y ahí entra el ingrediente estrella, el miedo. Es que el miedo es el pegamento biológico más potente que existe. La amígdala cerebral, que es nuestra central de alarmas, pues no puede ignorar una amenaza. Claro, los sucesos violentos, las tragedias. Exacto.
El problema que señalan los documentos no es que informe sobre conflictos reales. El verdadero peligro reside en la exageración emocional. Pero pongamos esto a prueba, ¿eh? Voy a hacer de abogado del diablo. A ver, Se podría argumentar que el mundo es objetivamente un lugar lleno de peligros y tragedias, y que la televisión simplemente actúa como un espejo. ¿Dónde cruza la línea entre información y manipulación emocional? la línea se cruza en la repetición y en el formato. O sea, no se trata de relatar un hecho de forma objetiva. Se trata de emitir en bucle las imágenes más impactantes, añadirles música de tensión. Organizar debates de horas sobre lo mismo. Sí, convertir un evento aislado en un estado de alarma perpetuo. Al final, el espectador desarrolla una visión del mundo que es, estadísticamente hablando, falsa. Mucho más pesimista. Totalmente. El miedo muta de ser una respuesta útil ante un peligro a convertirse en un estado de ánimo crónico. Y lo más perverso de este estado de alarma crónico es cómo afecta a la percepción del tiempo. Las fuentes hablan de una especie de anestesia temporal. Qué concepto más duro, ¿eh? Es que todos conocemos esa sensación. Uno se sienta a descansar tras una jornada agotadora, consume 3 horas de programación ininterrumpida y se levanta sintiendo una saturación inmensa. Sí, con la sensación de no haber descansado nada. Nada en absoluto. Y encima, con el peso de haber desperdiciado la tarde entera, robando horas a aficiones o proyectos. Es una paradoja biológica muy cruel. Físicamente, el cuerpo está inmóvil, lo que da una falsa señal de descanso. Pero neurológicamente, el cerebro recibe una avalancha de estímulos agotadora. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de las consecuencias mentales a las repercusiones en el entorno físico. En el propio hogar. Exacto. Imaginemos la televisión encendida en el centro de un salón como si fuera un agujero negro colosal. Madre mía. Pensemos en las propiedades de la gravedad de un agujero negro. Altera la materia y la luz a su alrededor. Pues en un hogar, el televisor absorbe el tiempo y, de forma literal, succiona las miradas de la habitación. Es una imagen brutal, pero muy real. En lugar de interactuar, los miembros de la familia se convierten en satélites paralizados, orbitando en silencio alrededor de esa pantalla. Esa metáfora captura a la perfección lo que el autor define como el empobrecimiento de la vida familiar. A ver, el impacto físico más obvio es el sedentarismo, con sus problemas de circulación y tal. Y el hábito de comer de forma automática por aburrimiento. Sí, cenar frente al aparato sin prestar atención a lo que se ingiere. Pero el daño estructural más grave ocurre en los vínculos humanos. Crea un silencio compartido muy extraño. Exacto. La pantalla instaura un régimen de silencio que reemplaza el diálogo natural. Es una compañía falsa. Un ruido de fondo que da la ilusión de estar acompañados, pero no. Y el peligro de esa compañía falsa es que aniquila la posibilidad de la escucha activa. O sea, para que alguien de la familia exprese una vulnerabilidad, se necesita un espacio acústico propicio. Se necesita silencio, claro. Silencio y atención. Y ese espacio desaparece cuando es devorado por las carcajadas enlatadas de una comedia. Físicamente comparten un sofá, pero emocionalmente residen en planetas distintos. Y si los adultos, con nuestro lóbulo frontal plenamente desarrollado, somos incapaces de escapar de la gravedad de ese agujero negro, el impacto en la mente de un niño en pleno desarrollo debe ser devastador. Es un tema súper delicado. El análisis dedica una sección enorme a la vulnerabilidad infantil y subraya cómo la pantalla suplanta etapas críticas, como el juego libre. Y la exploración del mundo real. Para un cerebro inmaduro, comprender el mundo depende 100% de la interacción física tridimensional. Y claro, cuando se sustituye el tacto y la gravedad por una pantalla plana, les afecta muchísimo. El ritmo frenético de los cortes de cámara satura los receptores de dopamina de los niños. Se les acostumbra a recibir estímulos novedosos y destellos de luz rapidísimos. De forma constante, con lo cual, cuando ese mismo niño entra en un aula escolar donde un profesor habla a un ritmo humano normal, pues la información requiere esfuerzo. Claro. Y su cerebro experimenta una especie de síndrome de abstinencia. La realidad pausada se vuelve insoportable. Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones para el futuro son enormes. Y no olvidemos que el problema no es solo la velocidad de las imágenes, sino los valores que viajan en ellas. Glorifican comportamientos un poco cuestionables, ¿verdad? Totalmente.
La televisión moldea la brújula moral de las nuevas generaciones. Convierte la frivolidad, la agresividad verbal o la humillación en un espectáculo recompensado. Y quería pedirte que analizaras eso, cómo la televisión no solo muestra lo negativo, sino que lo hace rentable. Enseña que todo vale con tal de captar la atención. Es que se premia la fama vacía. El mensaje subyacente es que la moralidad da igual. Lo único que importa es retener a la audiencia. Y esa necesidad de captar la atención nos lleva irremediablemente a hablar del motor económico de esto, la publicidad. Uf, la publicidad. Los textos son demoledores al explicar cómo los anuncios no están diseñados para informar, sino para crear vacíos artificiales. Exacto. Te venden la premisa de que la felicidad o la aceptación social son deficiencias tuyas que se curan comprando algo. Dejan a la gente en una espiral de insatisfacción permanente. Fabrican el dolor para poder venderte el analgésico. Y esta maquinaria de mercantilizar la emoción no se detiene en los anuncios. Se infiltra en las áreas más serias de nuestra sociedad, como el sufrimiento humano. La banalización del dolor. Esto es quizás uno de los apartados más sombríos de nuestra exploración. Sin duda. Ver tragedias humanas, crímenes reales y catástrofes empaquetados como el entretenimiento de la hora de la siesta. Es lo que el ensayo denomina la domesticación del nervio interno. A ver, la empatía genuina requiere un proceso neurológico muy específico. Necesita su tiempo, claro. Necesita lentitud y, sobre todo, silencio para procesar la magnitud de una tragedia ajena. Pero en la televisión, el horror se somete al ritmo audiovisual. Se adorna con infografías llamativas, música dramática. Y se interrumpe cada 12 minutos para anunciar detergente. ¡Qué fuerte! Pero fíjate, si la cámara nunca se detiene a observar el silencio, nosotros tampoco tenemos tiempo de sentir el peso de lo que estamos viendo. Exactamente. Si hay 30 cortes de cámara por minuto, el cerebro humano se cortocircuita. Ante esa avalancha de dolor ajeno, sin tiempo para procesarlo, el único mecanismo de defensa es la desconexión emocional. Se genera una apatía tremenda frente al mundo real. Nos acostumbramos al horror. Y la tragedia de esta dinámica es que termina infectando también a la política. Que en teoría es el espacio sagrado de deliberación democrática. Pero lo vemos constantemente. Un debate sobre educación o economía, que debería requerir horas de análisis profundo, se transforma en un combate de boxeo. Un combate a 3 asaltos, sí. Porque la televisión, por su propia tecnología, es visual y emocional. No premia la abstracción ni el pensamiento crítico, premia la acción. El conflicto constante. En este medio, un argumento sólido siempre perderá frente a un insulto ingenioso o un gesto de indignación teatral. De esta forma, claro, los criterios para elegir representantes cambian. Ya no se busca al mejor gestor, sino al mejor actor de televisión. El ciudadano reflexivo es degradado a simple audiencia, y cuando la política se convierte en un show, la verdad suele ser la primera víctima, porque suele ser compleja y aburrida. Es un diagnóstico severo sobre cómo el medio moldea la sociedad. Pero llegados a este punto, donde hemos analizado la manipulación, el desgaste familiar y la banalización de todo, surge la necesidad de buscar una ruta de escape. Sí, hay que buscar soluciones, rigurosos. El cine que eleva el espíritu, claro. Exacto. El antídoto no es la fobia a la tecnología. El problema central es el consumo irreflexivo y acrítico. Entonces la solución pasa por la educación, supongo. Fundamental. Necesitamos enseñar a mirar de forma crítica, detectar cuando nos manipulan y limitar los tiempos. Especialmente con los niños. No sirve de nada prohibirles la pantalla si no se les ofrecen alternativas ricas y reales. Hay que devolver el prestigio al pensamiento lento. A la lectura y a la atención consciente. Y esto plantea una pregunta importante. Dime. Invita a reflexionar si usamos la televisión como un mecanismo automático para no pensar. Muchas veces la encendemos nada más cruzar la puerta, no porque haya un programa interesante, sino para anestesiar la ansiedad. Para evitar quedarnos a solas con nosotros mismos. ¡Qué gran verdad! Y es precisamente ahí donde el texto dice que el problema real no es la cantidad de pantallas, sino la cantidad de poder que les cedemos. Por eso, aprender a apagar la televisión a tiempo es, hoy en día, uno de los mayores actos de libertad en la vida moderna. Es reclamar la soberanía sobre nuestra atención. Para culminar este análisis, hay una idea final que flota sobre todo lo que hemos abordado y que merece una reflexión personal. Te escucho. Muchas veces el temor real, que nos impide pulsar el botón de apagado, no es perdernos una noticia. A lo que verdaderamente tenemos pánico es al silencio denso y repentino que inunda la casa al hacerlo. Uf, ese silencio impone.
puede resultar abrumador, sí. Pero, ¿y si ese silencio tan intimidante es en realidad el único espacio acústico donde nuestras propias ideas y decisiones pueden volver a escucharse? Ahí lo dejamos. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.